Hola y bienvenido de nuevo a tu canal de Cocina a la Brasa. Uno de los destinos preferidos para hacer nuestras barbacoas es la montaña y el campo. Pero para hacer barbacoas allí tenemos que tener muchas precauciones. ¿Y quién mejor que el equipo del Seprona de la Comandancia de Sevilla que nos informe y nos ayude a entender y a saber cómo hacer una barbacoa bien en el campo o bien en la montaña? Agradecer de nuevo al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Sevilla que se haya prestado para hacer este vídeo, y más concretamente a nuestro compañero Luis Miguel, el brigada de la Comandancia del Servicio de Protección a la Naturaleza. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es cuándo hacer una barbacoa en el campo, y para ello he habilitado una serie de periodos. Él nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Buenas tardes. Mira, explicaros básicamente. Lo primero que quería decir es que las competencias en este ámbito están todas transferidas a las comunidades autónomas. Eso quiere decir que cada una, en el ejercicio de sus competencias, pues fija unos periodos. Pero hablando en general, la inmensa mayoría, si no todas, establecen normalmente 3 periodos en el año. Uno que es de alto riesgo, que es en el que estamos, que va normalmente desde el 1 de junio hasta final de septiembre, 15 de octubre, por ejemplo, en Andalucía. Hay uno de riesgo medio, que es el mes de mayo y la segunda quincena de octubre, y otro que es de riesgo bajo, que es el resto del año. Entonces, en función del riesgo al incendio, pues entonces se establecen más o menos restricciones. Todos hemos visto recintos recreativos, bien en el campo o en la montaña, donde están habilitados y hay barbacoas, etcétera, etcétera. Ahí nos solemos reunir con la familia y con los amigos y pasar grandes momentos. Pero ¿se puede hacer barbacoas en otro recinto que no sean los habilitados, que estén predeterminados para este fin? En principio no. Precisamente por eso se habilitan esas zonas, porque son zonas preparadas para evitar que efectivamente se produzcan los incendios, a nivel de que haya una limpieza en el perímetro, que esté en un terreno llano, liso, y que sean zonas de menos viento, que son factores que facilitan mucho la propagación de los incendios. O sea que ya sabéis que si queréis hacer una barbacoa en el campo, tendremos que coger el coche, irnos directamente a estos recintos y disfrutar, pero allí, sin riesgo, para la barbacoa que tenemos preparada. Sé que en esos sitios hay una serie de barbacoas de piedra, de obra, que son más bien denominadas como se deben denominar parrillas, y a todos nos gusta llevarnos nuestra barbacoa porque es la que conocemos, la que utilizamos y la que tenemos hecho el truco a cocinar en ella. ¿Es posible llevarse a esos recintos las barbacoas que tenemos en casa? La norma general es que no. Realmente por eso se hacen las barbacoas de obra, para que sean utilizadas a este efecto. Es verdad que podría haber algún caso en el que esa zona que está habilitada para que no exista ese riesgo, esa barbacoa no tenga uso por cualquier circunstancia, pero la regla general es que solo las de obra que están hechas allí. Perfecto, y apoyándonos en la primera pregunta que hicimos al principio del vídeo, hemos hablado de barbacoas de carbón, barbacoas de llama viva. ¿Es posible utilizar barbacoas que no sean de carbón, por ejemplo? Porque hay muchos que nos ven que no tienen barbacoa de carbón, sino son barbacoas de gas, que son portátiles, algunas de pellets, etcétera, etcétera, o eléctricas incluso, si estás en caravana o en autocaravana. ¿Es posible utilizar esas en periodos de alto riesgo? Lo cierto es que las normas, las que como comenté antes, que es todo autonómico, las normas autonómicas que hay en vigor, no hacen distinciones, es decir, prohíben la barbacoa en el periodo de alto riesgo, que dijimos que era en verano, sea cual sea, no distingue, no hace distinción entre leña, carbón, eléctrica, sino que prohíbe barbacoas. Sí. Después, en las otras, con las precauciones que hace falta, que ahora hablaremos, pues entonces sí, pero siempre en esas determinadas condiciones que marca la norma. Perfecto. Pues ya sabéis, solo las barbacoas que están habilitadas dentro del recinto recreativo. Estamos acostumbrados a ver en vídeos, en películas, ese típico fuego de campaña en el suelo, rodeado con piedras, donde hacemos carnes al palo, con asador giratorio, así muy bonito, pero me parece que, por lo que hemos hablado anteriormente, este tipo de actividad tampoco estará permitidas. Están prohibidas, pero un poco por lo mismo que hemos hablado, es decir, cuando estamos hablando de barbacoas de obra, son unas construcciones que tienen 3 lados cerrados para que el viento no afecte, el tema de las pavesas. Entonces un fuego en el suelo
multiplica por mucho el riesgo de que eso se propague. Chicos, película, solo en película. Una vez que hemos disfrutado de la familia, de la barbacoa, que estamos súper saciados, llega el momento de recoger, meterlo todo en el coche. Pero es importante no olvidarse de apagar bien el fuego para no tener un susto. ¿Qué se aconseja para apagar un fuego en el campo? A ver, es una costumbre que cada vez se ve más a menudo, que además es bastante aconsejable. Hay gente que se lleva directamente un recipiente con agua. El mejor medio para apagar un fuego es el agua. Echar abundante agua en el centro, en el perímetro, después comprobar, removiendo las brasas, las ascuas del fuego, que no ha quedado encendido. Exactamente, eso sería lo ideal. Es verdad que puede haber situaciones en las que pues, no se lleve y se ha utilizado también la tierra, no es tan apropiado. Sí, porque queda caliente, no lo apaga de la misma forma, pero en fin, si tuviéramos que dar un consejo previo, que es lo que estamos haciendo, exacto, el agua siempre en primer lugar y en segundo lugar pues la tierra como sustituto. Perfecto. Pues ya sabéis, cuando hagáis una barbacoa, una parrilla en el campo con la familia, con los amigos, siempre justamente al lado, para no tener ningún susto, un buen cubo con agua, siempre lleno y a mano, por si tenemos ese susto, poder salir de una fiesta y que no nos quememos las manitas. A muchos nos gusta hacer barbacoas de leña, de madera, no de carbón, y cuando vamos al campo pensamos que es posible coger madera del propio campo al cual vamos, del recinto habilitado para tal efecto, y utilizar la madera del campo. ¿Es posible o no es posible? A ver, esto como en tantas otras cosas depende, es decir, tenemos que distinguir en primer lugar si el lugar del que estamos hablando es público o privado. Evidentemente si es privado hay que tener autorización del propietario. Si es público, siempre estaríamos hablando de leña seca que esté en el suelo, nunca talar ni podar nada, y en ese caso siempre utilizando el sentido común. No es lo mismo que necesito 4 ramas que están secas y caídas en el suelo, un sitio público, que ahora pues acumular un montón de madera, ramas, etc. O sea, que para resumir sería, si es un sitio público y son 4 ramas, no hay ninguna norma que lo prohíba. Perfecto. De hecho, en muchos de estos recintos, de la poda o tala, muchas veces se habilitan al lado de la barbacoa los restos bien podaditos al lado para que lo podamos utilizar. Eso no había problema. Nunca, nunca talar, podar cualquier árbol o arbusto del campo o la montaña para utilizarlos en nuestras barbacoas. Bueno, imaginemos que no tenemos ese cubo de agua que hemos hablado anteriormente y por desgracia se nos va de las manos o ha venido un poco de viento y una chispa ha llegado al suelo. Imaginemos que estemos en un sitio donde haya follaje en el suelo y prende. Y no podemos controlarlo porque bien tenemos un extintor en el coche o el cubo de agua que hemos hablado no es suficiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir y a quién se lo comunicamos? A ver, la primera recomendación, esos primeros momentos son fundamentales, esos minutos son oro, ¿no? La primera recomendación es llamar rápidamente a servicio 112 o en nuestro caso 062. Esos teléfonos de emergencia, darle la mayor cantidad de información posible. ¿De la ubicación? La ubicación, la situación del fuego, posibles personas afectadas o bienes, etc. Y toda esa información es oro al principio, ¿no? Una vez que se ha pasado esa información, una ubicación de un dispositivo, por ejemplo, podría venir bien, pues lo segundo sería tomar precauciones para esa persona que llama, es decir, que no haya un riesgo ni inherente en él. Claro, ahí estamos, cuando hablamos de un incendio, estamos hablando primero de que puede haber núcleos urbanos que pueden ser afectados, la propia naturaleza en sí, claro, que es un bien que hay que cuidar, proteger, y además también la propia vida de los servicios de extinción, que desgraciadamente, pues en algunos casos llegan a perder incluso la vida. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos dado el aviso a los servicios de emergencia, que ya se está activando, tenemos que, hay una serie de normas generales, hay que ir siempre saliendo del lugar, saliendo en contra de la dirección del viento, nunca a favor, porque es hacia donde se va a propagar, o hacia los laterales. Si estamos en un vehículo, cerrar las ventanillas. Siempre que haya una superficie que no sea llana, nunca vamos hacia la elevación del terreno, porque es posible que el incendio vaya en esa dirección. Ese tipo de normas generales de defensa de tu propia integridad y la del entorno. Esperemos que nunca tengamos que marcar el 062 o el 112 para estos menesteres. Ojalá.
Hemos hablado anteriormente de cómo apagar el fuego, pero ¿cuál sería la recomendación de cómo hacer o iniciar el fuego para hacer una parrilla o una barbacoa en el campo? Hay una serie de recomendaciones generales, en parte de sentido común, ¿no? Precauciones que siempre se deben seguir. Una primera, que es básica, es en todo momento estar pendiente del fuego. No se puede abandonar la vigilancia de ese fuego que nosotros hemos creado, ¿no? En segundo lugar, es bueno siempre evitar hacer ese tipo de barbacoas o similares en días de mucho viento. Hay mucho más riesgo de propagación del fuego, alguna pavesa que vuele, etc. Días de mucho calor. Aquí hablamos de lo que llaman los expertos el estrés hídrico de la vegetación, es decir, que esa vegetación del entorno esté muy seca, con lo cual hay más probabilidad de que prenda esa combustión, ¿no? Entonces, que no es días que no haga mucho viento, días que no sean de mucho calor, que estemos pendientes en todo momento del fuego, que nos aseguremos una vez finalizado de que ese fuego está completamente apagado, como comentamos antes, el tema del agua, el tema de remover para comprobar que está completamente apagado. En fin, eso serían un poco las recomendaciones básicas, y que esas barbacoas se hagan en los lugares habilitados, que como comentamos antes, las áreas recreativas. Perfecto, pues ya sabéis, para hacer el fuego de esta forma que nos ha comentado el Brigada. Como hemos visto al principio del vídeo, hay una serie de periodos donde sí podemos hacer barbacoa, pero ¿qué pasa si no respetamos esos periodos? A ver, nosotros tenemos un estudio hecho sobre la estadística de los incendios que ha habido hasta ahora. El 95% de los que ha habido son provocados, es decir, que las causas provocadas por el hombre son la inmensa mayoría. No solo pensando en la sanción, posible sanción o consecuencia penal o administrativa que tenga, sino también la prevención del daño que se provoca. Entonces, si nos ceñimos solo al tema de la consecuencia penal o administrativa, en función del resultado, es decir, hemos dicho que el 95% lo han provocado, una pequeña parte de eso son intencionados. Bueno, pues que sepamos que hay que extremar la precaución para que eso no ocurra, porque además de lo importante que es el daño al entorno, al medio ambiente, también habrá las consecuencias o administrativas o incluso penales. Perfecto, pues ya sabéis, solo en la época en donde esté permitido, en vuestra comunidad autónoma. A todos nos gusta un buen ahumado con una madera natural, entonces podemos pensar que ir al campo es una fuente de adquisición de madera para ahumar en casa y llevárnosla de diferentes árboles para ahumar nuestras recetas. Eso tampoco está permitido, creo. A ver, tenemos que distinguir cuál es la titularidad del entorno en el que estemos hablando, es decir, si es una finca privada, lógicamente cualquier extracción de productos de esa propiedad tiene que ser con autorización del dueño. Cuando hablamos de un espacio público, de manial, de la comunidad, de la localidad, en fin, pues ahí lógicamente podría hacerse siempre, como hemos dicho antes, con sentido común. Es decir, nunca se puede talar ni podar para extraer ese producto, sino que debe estar seco en el suelo y todo dentro de un sentido común, es decir, una pequeña cantidad para uso propio no tendría que tener ninguna consecuencia. Perfecto. Si queréis maderas para casa, del bosque, no cogerlas, comprarlas. Pues nada, hasta aquí el vídeo donde los amigos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla nos han ayudado a saber cómo hay que tratar una barbacoa, cómo encender, cómo apagar y cómo debemos hacerla. Agradecerle al Brigada Luis que nos haya dedicado este tiempo tan amablemente y tan desinteresadamente. No te olvides que pronto nuevas recetas, vídeos y tutoriales como este en tu canal de Cocina a la Brasa. Nos vemos en el próximo.